Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y les damos las bienvenidas a todos los asistentes. Agradecemos la participación de todos los que están presentes en esta actividad, que fue organizada conjuntamente por la Delegación del Colegio de Abogados de Morteros, la Delegación del Colegio de Abogados de Las Varillas y el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de San Francisco, y en donde contamos con la presencia de una disertante de lujo, la doctora Marisa Herrera, que ya va a ser presentada a continuación por la doctora Natalia Tonini, pero a quien agradezco personalmente por su excelente predisposición para que el encuentro de hoy, se esté concretando en este momento. Yo quería contarles que de manera conjunta pensamos en la organización de esta conferencia abierta, que es la primera sobre este tópico, que se da acá en el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, con la idea de dejar instalado el debate y la capacitación en las temáticas de género de manera permanente. La idea es compartirla no solamente con abogados, abogadas, o sea, los operadores jurídicos que ejercemos la profesión de manera independiente, sino también con miembros del Poder Judicial, de los equipos técnicos judiciales, de los equipos técnicos que trabajan en los organismos locales, municipales, y demás miembros de la comunidad, porque entendemos que las cuestiones o las miradas con perspectiva de género trascienden el ámbito de lo jurídico y requieren un abordaje, un estudio y un tratamiento que es interdisciplinario. De hecho, hoy participan de esta conferencia abogados, abogadas, miembros del Poder Judicial, psicólogos, asistentes sociales, comunicadores sociales que trabajan en medios de comunicación, personal de salud, no quiero olvidarme de nadie, concejales municipales también, y demás personas a lo largo y a lo ancho de todo el país, no solamente de la provincia de Córdoba, también gracias a la difusión en la que ha aportado también la doctora Marisa Herrera a través de sus redes sociales. Y por último, mencionar que por resolución número 9 del año 2021, el Consejo Deliberante de la ciudad de Morteros, de la provincia de Córdoba, resolvió declarar de interés legislativo, educativo y cultural a esta conferencia abierta. Bueno, seguidamente ahora dejo la palabra a la doctora Tonini para que la presente a la doctora Marisa Herrera. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Agradecemos muchísimo el acompañamiento y a la doctora Marisa Herrera especialmente por semejante participación y acompañamiento. Ella es abogada, diplomada de honor y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo es especialista en Derecho de Familia por la misma Casa de Estudios. Con relación a su actividad docente, es profesora titular en Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda y profesora adjunta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo es directora de la Maestría en Derecho Civil en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y directora de la carrera de especialización en Derecho de la Familia de la Universidad Nacional del Sur. Con relación al área de investigación, la doctora Herrera es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET e investigadora adscripta del Instituto de Investigaciones Dr. Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho UBA. Bien, la organización de la conferencia, les comentamos. La idea es que la doctora Marisa Herrera diserte por el transcurso de 1 hora y media aproximadamente, hasta las 19:20, 19:30, y a partir de ese momento habilitar un espacio de debate. De todas maneras, ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat, vamos tomando nota, y a partir de ese momento que les comenté, abrimos el espacio para ir contestando o haciendo alguna especie de ida y vuelta, a partir de ese momento para que, bueno, podamos aprovechar el mayor tiempo posible a la doctora.
Así que bueno, si no hay nada más, le damos nomás la palabra a Marisa. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme estar en este ámbito, bueno, en esta sinergia entre varios colegios de abogados del interior de Córdoba, a quien le tengo mucho afecto a la provincia, porque tengo muchos vínculos y muchas relaciones y muchas amistades ya de muchos años. Así que bueno, básicamente la idea, y un poco como he hablado con Virginia, tiene que ver con esto de repensar, que tiene que ver, o básicamente cuáles son los principales conflictos, o qué implica repensar en clave de géneros en plural. Y claro, hoy seleccionar algunas sentencias, algunas conflictivas, también ya eso muestra la complejidad que tiene, porque no solamente esto impacta en el ámbito del derecho de la familia, sino también en el ámbito del derecho penal, en el ámbito laboral, incluso en comercial. Ahora todo el debate que estamos teniendo en la Cámara Comercial, que hay un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, justamente por el IGJ, ¿no? De la resolución 34 en materia de lo que tiene que ver con el ingreso, o sea, con la conformación paritaria o con paridad de género en las sociedades y asociaciones civiles. Entonces, bueno, digo, miren cómo esta cuestión va calando hondo, en definitiva, en las instituciones, y quienes ejercemos, o sea, quienes ejercen la profesión y quienes también están de un lado y del otro del mostrador, claramente los interpela de una manera muy profunda. Por lo cual mi idea era seleccionar algunos casos, algunos temas dentro de lo que uno conoce como relaciones de familia en sentido amplio, para empezar a repensarnos también qué implican las prácticas justamente sentenciar o abordar la problemática con perspectiva de género. Y viendo también cómo han cambiado hasta la mirada que tenemos, hasta qué cosas destacamos en las sentencias o en los escritos, ¿no? Cosas que antes a lo mejor pasaban de largo y ya hoy, por suerte, no pasan de largo. Bueno, voy a compartir pantalla, así hacemos más rápido y podemos ir ya a las temáticas. Como le dije a las chicas, como fui agregando algunos temas más nuevos que fueron saliendo, bueno, mi idea no es completar todo lo que pensaba, seguramente no voy a llegar, pero bueno, la idea sí es que después el material les quede, porque el Power es para ustedes, por lo cual después yo le mando a las chicas este PowerPoint para que les quede por si algunos temas después, o bueno, también es cierto que uno en esta idea de ir poniendo sobre el escenario, digamos, rápido algunos temas, seguramente cuando uno lo vuelve a revisar y a repensar y a releer, bueno, hay algunos argumentos que también uno puede seguir profundizando después, más adelante. Muy bien. Dicho esto, a mí me gusta mucho esta idea de fondo y forma van de la mano. Y dentro de esto, cuando muchos dicen qué implica, ¿no?, repensarnos en clave de género, pareciera que pusimos mucho el eje en las sentencias, como si la sentencia fuera solamente el momento más importante, ¿no? Como si el Poder Judicial fuera el actor o la actriz social más importante. Y sin embargo, no es solamente el sentenciar, sino también es, yo una sola cosita, como estoy compartiendo pantalla no puedo ver el resto. Si alguien puede después el tema de los micrófonos o silenciarlos todos, porque si no es medio complicado. Además yo vengo dando clase de la mañana y por lo cual con mi voz, digamos, se me complica mucho. Y en esta idea tiene que ver con no solamente ver la sentencia como el único elemento central, sino también ver el proceso como proceso en sí. ¿Cómo planteo una demanda, ¿no? ¿Cómo planteo un conflicto? Y ayer leía un dictamen de un amigo asesor, donde me dice, mira, Marisa, tuvo que poner esto porque el abogado no tenía ni idea con qué se comía el tema, ¿no?, de las prácticas caseras. Esto que se conoce hoy en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida, como aquellos casos de parejas de lesbianas que, como no tienen un problema de infertilidad médica, se inseminan con material genético de un amigo gauchito. Bueno, después todo esto se plantea en la justicia y lo plantean como adopción. No es adopción. Es justamente una técnica de reproducción donde ahí en todo caso no es médicamente asistida. Digo, conocer, tener un bagaje de conocimiento también forma parte de un compromiso real en clave de derechos humanos y en especial con perspectiva de género. Porque eso da una fortaleza además de los planteos, que son planteos serios y que son planteos realmente que involucran la problemática tal cual como es. Por eso, hoy en día, justamente con esta mirada constitucionalizada que trajo consigo el propio Código Civil y Comercial, que hace poco cumplió 6 años, donde lo más ricos son los 2 primeros artículos que hablan de derechos humanos en el Código Civil y Comercial, nos obliga a tener un panorama sumamente amplio, donde lo que pasa en términos convencionales, lo que pasa con la CEDAW, con el comité de la CEDAW, lo que pasa con la Benedetto Pará, con el MESECBI, que es el órgano justamente de seguimiento, lo que pasa con la CDN, la Convención Interamericana de Adultos Mayores, todo ese bagaje también es una herramienta justamente que nos enriquecen a la hora de plantear buenos planteos
y justamente también eso hace que después también haya buenos procesos a la hora de repensarnos las prácticas. Por eso no es solamente sentenciar, es una parte. Por eso a mí cuando ponen sentenciar con perspectiva de género y todo el resto que no se tiene valor a cómo una abogada o abogado también lo plantea, revalorizar también el rol de las abogadas y abogados también a la hora de plantear una problemática como esta. Y este tema también de los objetivos no es nada más que el juez o la jueza. El equipo técnico, ¿cuántas veces los informes que se presentan en los procesos de familia terminan siendo absolutamente discriminatorios? Termina siendo absolutamente esta idea de la madre mala, una madre que no puede, esta idea de la culpa, ¿no? Porque no puede, porque no sabe, porque... La pregunta es, ¿alguien le enseñó a poder realmente llevar adelante una vida cuando en realidad su vida es, de muchísimas carencias? ¿Dónde estuvo el Estado antes? ¿Cómo uno puede acompañar esto? ¿No? Y ahora un poco el viernes tuvimos una reunión muy dura en el marco de una conflictiva muy fuerte que me preocupa mucho, que tiene que ver con la cantidad de chicos que son dados en adopción de madres privadas de la libertad. De madres privadas de la libertad no por delitos que comprometen justamente o que pusieron en riesgo a sus hijos, sino por delitos que no tienen nada que ver con eso, y la pregunta es, ¿qué pasa con el sistema de adopción también? ¿No es una forma de penalizar a las madres justamente por haber sido privadas de la libertad? Bueno, hay un montón de conflictivas que repensadas en clave de género nos obliga desde el Estado, lo que tiene que ver con una mirada amplia del Estado, digo, los tres poderes del Estado, a poder dar respuestas distintas en clave de géneros. Y arranco justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco, justamente dijo de manera expresa, con esta mirada, bueno, también que siempre viene como más atrás, ¿no? Porque también esto es a nivel regional, y Argentina está muy avanzado en un montón de estas temáticas. Justamente dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los estados de la región a aplicar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, decisiones administrativas, resoluciones judiciales y marcos normativos para avanzar hacia la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros que ratificamos la Convención Americana, y de hecho está con jerarquía constitucional, no es poca cosa lo que la Comisión Interamericana nos va diciendo. Es cierto que acá de una mirada, yo no podría decir clásica, habla justamente de resolver con perspectiva de género. Si bien es cierto que viene una propuesta más superadora, que no es solamente resolver, sino que toda la formación, que todo el abordaje sea claramente en clave de género. Y por eso acá muy bien dice Marcela Lagarde, una gran feminista, cuando dice, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de autonomía. Y este es un elemento clave. Cómo nuestras intervenciones, sea de un lado del mostrador, o de adentro del mostrador, o de afuera, tienen que siempre tender a la autonomía de las personas, en especial a la autonomía de las mujeres, que siempre han sido dependientes justamente de un afuera o de un otro. Y acá tiene que ver el cómo intervenimos y el para qué intervenimos. ¿Intervenimos para qué? Digamos, esta pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en el proceso? Preguntándonos justamente, por eso el equipo interdisciplinario es tan importante, un trabajo de carácter justamente horizontal y no vertical. Pareciera que los juegos de familia siempre es como que el juez está ahí arriba. El secretario, los que son abogados están más arriba. Sin embargo, el equipo técnico, si hay psiquiatras como son médicos, bueno, cotizan un poquito más. Pero sin embargo, si sos trabajadora social, pareciera que fueras como de segunda, ¿no? Hay una cuestión jerárquica donde siempre el ámbito jurídico ha tenido una mayor fortaleza. Y la pregunta es cómo construimos en clave horizontal de equipo en lo que tiene que ver con las intervenciones desde otra construcción, desde otro lugar. Por eso la escucha es tan importante, esto de preguntarle siempre a ella, ¿a vos qué te hace sentir más cómoda? ¿Vos qué estás esperando de la justicia? ¿A vos qué te haría? Digo, porque si no pareciera, y esto nos pasa mucho en materia de violencia, ¿no? Como uno pone medidas, como pone clavo, como pone, digamos, sale la medida. La pregunta es, ¿esta medida a esta situación, para este caso, realmente es la medida adecuada? Pregúntale primero a ella qué es lo que a ella le haría sentir más segura. Porque no solamente, porque si no pasa de una situación de violencia, de sometimiento por parte de su pareja o su expareja, a un sometimiento en definitiva, porque nadie le pregunta y nadie le escucha por parte del Poder Judicial. Y acá también es algo para repensar en términos de justamente de cómo estamos preparados para poder escuchar realidades e historias de vida muy distintas a las que hemos tenido cada uno de nosotros. La idea de la interdisciplina como un elemento central, y de hecho no por casualidad el Código Civil y Comercial, el artículo 706, cuando habla de los principios en materia de procesos de familia,
justamente dice de la multidisciplina y le da un lugar y un espacio muy fuerte a la multidisciplina. Lo mismo ahora con el anteproyecto que tenemos ahora en debate del Código Procesal, Civil y Comercial y las familias, como se llama así, de la provincia de Buenos Aires. Justamente es revalorizar la interdisciplina, es central, porque en definitiva, la gran mayoría de las conflictivas sociales que se acercan a tribunales, básicamente en el campo de las relaciones de familia, suelen ser temas donde lo jurídico no es lo principal. Uno tiene que empezar a desentrañar qué hay detrás de estos odios, qué hay detrás de estas broncas, qué hay detrás de esta vulnerabilidad, y eso también es un tema no jurídico. Después le damos el ropaje jurídico. El tema es cómo desentrañamos lo que verdaderamente está detrás para poder acompañar en serio. Y es lo que tiene que ver con la idea de interseccionalidad. En general, ninguna conflictiva viene solo, digamos, puro de género, por decirlo así. Es una niña, por lo cual es persona menor de edad y sexo femenino. Es una mujer pobre, o sea, lo que tiene que ver con vulnerabilidad socioeconómica y también de género. Es una mujer con discapacidad. O sea, estas interseccionalidades son centrales, porque también de base tenemos que ver la riqueza y la complejidad del tipo de conflictivas que se acercan a los tribunales. Y por eso mismo traigo un fallo que todavía no está publicado, que se va a comentar en el próximo número de la revista de Derecho de Familia, de la Blanca y Celeste, la que es de Thomson Reuters, que hace 30 años, digamos, que está en el mercado y que dirigimos hace muchos años con Ceci Grossman y con Aida Kamelmacher, y también estaba nuestra adorada Nora Llovera, en el que justamente es un caso de interseccionalidad clara y que en la sentencia se expone. Es un caso de una persona en el marco de una restricción a la capacidad, donde ahí también compromete a una persona trans, o básicamente donde su identidad de género todavía no ha sido modificada. ¿Cómo es el caso? Se presenta la señora M, debido a que tomó conocimiento que su hermano, el señor C, habría comenzado un tratamiento hormonal para cambio de sexo, por lo que se contacta con el profesional que le estaría atendiendo. Considera que su hermano no está en condiciones para tomar esa decisión y que tampoco su salud es la adecuada para este tratamiento. Le explica que la situación legal de su hermano le impide información al respecto. Esto de, como sos una persona con discapacidad, como sos una persona que está en pleno proceso de restricción a la capacidad, absolutamente no puede decidir nada, ¿no? Y menos lo que tiene que ver con su derecho, justamente. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto esa falta de, digamos, de adecuación a lo que él se siente también hace que le impida que él pueda tener una identidad plena y una capacidad plena también? Digo, ¿cómo uno también tiene que tener una mirada más compleja para poder decir cuánto bien le hace a él poder realmente sentir que puede, aunque sea ya grande, poder cambiar su identidad de género? El profesional le informa que necesita documentación que acredite la circunstancia legal del señor C, si realmente ya el médico empieza a tener, digamos, dudas, a ver si, digamos, si tiene una restricción a la capacidad o no, y qué pasa con eso. Ante tal situación, la señora solicitó que se libre oficio al profesional para que preventivamente detenga el tratamiento y remita un informe detallado del tratamiento que se le está realizando a C y si tiene algún tipo de contraindicación para su salud. Y aquí tenemos el tema de ¿interviene la justicia o no? Digamos, porque el principio es la capacidad. Acordémonos los principios que están incluso en el artículo 31 del Código Civil y Comercial, y además reitera la famosa 266657 en materia de salud mental, que justamente habla de los derechos humanos en el campo de la salud mental, siguiendo el modelo social de la discapacidad. Es la Convención Internacional que tiene no jerarquía constitucional originaria, sino derivada por haber tenido o haber logrado una mayoría especial para tener esa jerarquía. ¿Y qué dice acá la jueza? A ver, el planteo de la actora se da en el marco de un proceso de determinación de la capacidad, que hasta el día de la fecha no se ha dictado sentencia que restrinja el ejercicio de su capacidad. Solo se han dispuesto medidas precautorias, designándose a su hermana, la señora M, como integrante de su sistema de apoyo en forma provisoria, tendientes a garantizar sus derechos patrimoniales de seguridad social y salud, con excepción de aquellos actos relacionados con la reasignación de identidad de género o autopercibida. O sea, esto de yo a la hora de restringirte, y diciendo que el principio es la capacidad, tengo que decirte cuáles son los actos que no podés hacer, porque el resto de los actos podés hacerlo. Justamente esta idea es digamos como la regla, la capacidad, la restricción, hay una mirada restrictiva sobre las restricciones, valga la redundancia. Posteriormente la señora M desistió de formar parte del sistema de apoyo, por lo cual había otro conflicto acá, y la pregunta es si su hermana es o no alguien que realmente pueda colaborar con el A, ¿no? El artículo 3 de la Ley de Salud Mental justamente reconoce en algún punto la personalidad jurídica a todas las personas por el solo hecho de serlo,
y sin ningún tipo de discriminación. Asimismo dispone que se debe partir de la presunción de capacidad, y por lo cual dice, y en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva, entre otras cosas, de la elección o identidad sexual o la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. El señor C tiene derecho a las mismas condiciones y oportunidades que el resto de las personas, y sin ningún tipo de discriminación, reconociéndose la inviolabilidad de su persona y el respeto a su dignidad. Y justamente cita los artículos 1 y 2, que es el corazón del Código Civil y Comercial, el 59 en materia de consentimiento informado en materia, digamos, en el campo del derecho a la salud, y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habla de este modelo que les dije acá, del modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad que impregna la Convención implica considerar que las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales, y la necesidad de remover aquellos obstáculos que impiden el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Habla justamente de los principios que están exteriorizados en el artículo 3 de esta convención, donde dice a la dignidad, a la autonomía, a la no discriminación, a la participación, digamos, cómo el tema es la satisfacción de esos derechos. Y la pregunta es, ¿y en este marco entonces, qué hacemos? Y dice, a ver, nuestra ley de identidad de género es una ley que trajo consigo la desjudicialización y la despatologización. O sea, es no judicializar esto. Por lo cual, usted me está viniendo a plantear algo, porque el médico le está diciendo que ante la duda venga a decir la restricción o venga a decir, cuando en realidad el principio es la plena capacidad, por lo cual no debería venir a mi juez a decirme esto. El artículo 1 establece que el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de ser tratada e identificada de conformidad a su identidad de género, en los instrumentos que acrediten su identidad respecto al nombre de pila, imagen y sexo. La petición efectuada por la señora coloca en el centro el diagnóstico médico o diversidad funcional propio del modelo médico rehabilitador, del modelo derogado justamente, como motivo determinante para limitar o al menos invalidar o deslegitimar el ejercicio del derecho a la identidad de género autopercibida. El enfoque de esta situación debe ser desde el modelo social de la discapacidad, con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de interseccionalidad. Por lo cual, identidad de género y discapacidad. Esta es la interseccionalidad que acá muy bien se destaca en la sentencia. La interseccionalidad es una herramienta analítica para comprender la situación de aquellas personas que están siendo oprimidas y discriminadas, dado que la identidad de las personas no se encuentra conformada por una sola categoría, sino por varias, a veces estancas o dinámicas, pero que interaccionan entre sí y definen a las personas. Esto que siempre decimos, trayendo a Cesarego, ¿no? Fernando Cesarego, el diccionario peruano que hace unos años, el tema de la identidad en su faceta estática y dinámica, ambas forman parte del derecho a la identidad como derecho humano. El señor convive con una diversidad funcional, encontrándose en una situación y posición de discapacidad. En cuanto al goce y ejercicio pleno de sus derechos, pero en particular de su derecho fundamental a la sexualidad, a la identidad de género autopercibida. A ello se suma la estigmatización que habitualmente sufren todas las personas trans y de género diverso, debiendo sobrevivir a contextos de violencia, discriminación y el rechazo hacia sus identidades y sus formas de expresión como consecuencia de los estereotipos y representaciones sociales. Obviamente, dice con respecto a la sugerencia del equipo interdisciplinario, la necesidad de acompañar este proceso con un acompañamiento terapéutico resulta contrario al fin que ha tenido la ley de identidad de género. A través de la patologización se conciben y se conceptualizan las identidades y expresiones de género diversas, caracterizándolas como fruto de un trastorno o enfermedad mental. Esta concepción tiene un impacto no solo en la salud de la persona trans, sino en sus derechos humanos. Y en relación al consentimiento informado del señor, para la realización de actos tendientes a la identidad de género autopercibida, no corresponde poner en duda la idoneidad de los profesionales acerca de este punto, y debe admitirse que se ha recibido y comprendido la información sin la cual no se hubiera podido iniciar el tratamiento hormonal. Por lo cual desestimo el planteo efectuado por la señora M en relación al tratamiento médico de su hermano, debiendo seguir los autos según su estado. Miren cómo uno podría haber intervenido esta idea de un paternalismo injustificado, o acá poner límites justamente con una justicia que reconoce que la ley de identidad de género tiene, y ley especial, además, justamente habla de desjudicialización y de despatologización con todo lo que eso significa, y eso, para entenderlo, eso es la base de dos grandes pilares: la discapacidad y todos los principios en materia de discapacidad y todos los principios en materia también de identidad de género, y con lo que eso justamente la mirada interseccional. Desde un corpus iuris feminista, digamos, por decirlo de una manera que no hay que tenerle miedo, digamos, porque claramente estar a favor de la igualdad y no discriminación en razón del género nos hace ser feminista, hace que tengamos un corpus iuris cada vez más robusto. ¿Y por qué cada vez más robusto? Porque con esta idea de que justamente los
tratados internacionales con jerarquía constitucional, inclusive tienen comités, como es el comité de la CEDAW, que hacen la interpretación dinámica de estos instrumentos, hacen que sea constante la cantidad de información y la cantidad de elementos que nos surjan, tanto en el plano del sistema internacional como en el plano del sistema interamericano. Y por eso mismo, a nivel regional, no solamente tenemos la Belén do Pará, sino la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene cada vez más cantidad de fallos. De hecho, la opinión constitutiva número 28, la última, perdón, la 28 es de tema de la reelección. La 27, lo que tiene que ver con la cuestión del derecho a huelga, y todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos en el ámbito laboral, con perspectiva de género. Ese con perspectiva de género hace que la Corte Interamericana, en esa opinión constitutiva número 27, actualice un montón de paradigmas o de principios generales con lo que la Corte Interamericana piensa en materia de perspectiva de género, en materia de igualdad y no discriminación. Por eso esa opinión constitutiva número 27 es tan importante en materia de género y es de lo más reciente que tiene la Corte Interamericana. Tenemos también acá, en el plano nacional, primero nada más y nada menos que el artículo 75 y 23. Que esta, si bien, y ya está dicho en la doctrina y en la jurisprudencia, ya está más que dicho, que si bien es cierto que el 75 y 23 habla del Congreso, de atribuciones del Congreso, el legislar en acciones positivas, ¿a favor de qué? De 4 colectivos vulnerables: las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Sin embargo, ya lo tiene dicho, lo tiene la jurisprudencia, que esa obligación de acciones positivas no solamente compromete al legislativo, sino también al judicial y al ejecutivo. Por lo cual no hay duda alguna que la pregunta es cómo desde el judicial, en términos no solamente de quien sentencia, sino en los procesos, en todos los procesos, cómo desde el judicial también se acompañan o tienen en cuenta estas acciones positivas a la hora de dictar una sentencia que repotencie que justamente esta opresión o esta desigualdad de base que hay se puede revertir justamente a raíz de qué sentencia se dicta. Y por eso la ley 26485 a nivel nacional es muy importante. Porque el no sentenciar con perspectiva de género, el no dimensionar la cuestión de género en las problemáticas que se nos presentan, es ya una violencia institucional. Es ya un silencio, que eso termina justamente teniendo un costo y un costo real en la resolución del caso que se trate. Por lo cual, ya ahora uno no es que uno tiene una perspectiva de género si le gusta, o si le parece, o si tiene... Esto forma parte de una responsabilidad en el plano estatal, que nos condiciona en algún punto y también nos hace mucho más responsables de cómo planteamos y de cómo llevamos adelante el proceso en clave de género. Y en ese aspecto, los códigos de fondo y los códigos procesales también tienen que tener esta mirada interseccional y tienen que estar, digamos, atravesadas. ¿Por qué? Porque fondo y forma van de la mano. De los 5 códigos procesales de familia que tenemos hasta el día de hoy, Córdoba, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, y la más reciente es Río Negro, la única que dice de manera expresa y clara que el proceso debe ser con perspectiva de género es el artículo 5 del Código Procesal de Río Negro, que es el más reciente del 2019. Digo, y esto es importante, y de hecho el anteproyecto que estamos trabajando ahora en la provincia de Buenos Aires también tiene un fuerte peso, lo que tiene que ver con perspectiva de género, de hecho también es uno de los principios fundantes de toda la construcción de este anteproyecto. Y esto de fondo y forma van de la mano. Van a ver que es mucho más que esto de tener como regla la perspectiva de género. Y traigo como ejemplo justamente esta experiencia que estamos debatiendo ahora, porque digamos, miren cómo el lenguaje no es neutro, e incluso hay ciertas decisiones de política pública dentro de los códigos procesales que también nos viene a poner, digamos, sobre el escenario la complejidad de la temática que estamos hablando hoy a la hora de las prácticas. Miren cómo este anteproyecto dice los fundamentos. El anteproyecto tiene una redacción que en términos generales apela a un lenguaje inclusivo. Este ha sido empleado bajo 2 modalidades. En algunos casos hemos reemplazado la apelación al masculino por la mención a personas. En otros casos, por ejemplo las referencias a personas juezas, hemos preferido mantener una versión femenina y otra masculina. Sabemos que ese uso del lenguaje mantiene al margen las identidades de género no binarias. Recordemos ahora el reciente decreto 476-2021, justamente en materia de los DNI. En este caso, preferimos subrayar la existencia de juezas mujeres e indirectamente remarcar la necesidad de incrementar su número. Miren el valor pedagógico también al crear un anteproyecto del compromiso, donde también esto derrame en las instituciones lo que tiene que ver con paridad de género en el ámbito del Poder Judicial. Y agrega, en términos generales, la regulación de los procesos de familia
se inscribe en la necesidad de establecer criterios precisos para tramitar conflictos en los cuales, en buena parte de los casos, la división sexual del trabajo y la desigual distribución de las tareas de cuidado posiciona a las mujeres en una condición de relativa desigualdad. Recién leía un trabajo que se sintetizó en un diario, creo que es en Crónica, si mal no recuerdo, que salió ayer o antes de ayer, en el cual es un trabajo donde dice que en el momento de pandemia, digamos que en este contexto de pandemia, es un trabajo en el cual la mayoría, o sea, quienes tuvieron que resignar sus trabajos o incluso horas laborales por el cuidado que trajo consigo la pandemia han sido claramente las mujeres en un 60%. O sea, que incluso o han perdido el trabajo o han tenido que resignar o incluso tratar de generar o de arreglar con el empleador de trabajar menos horas justamente para hacerse cargo del cuidado de los hijos en lo que tiene que ver con la pandemia. Siempre son las mujeres las que tiendan, además que tienen un mercado informal mayor, justamente, bueno, siempre son ellas las que terminan perjudicadas, en especial incluso en situaciones excepcionales como es la pandemia. También en términos generales, el género puede ser considerado como una de las variables que motiva la declaración de una de las partes en situación de vulnerabilidad. Y esto es interesantísimo en el anteproyecto, como el concepto de vulnerabilidad, que lo trae las 100 reglas de Brasilia, donde la cuestión de género es justamente uno de las categorías justamente que te van marcando el concepto de vulnerabilidad, es el que hay que tener en cuenta a los fines de un abordaje diferenciador para tener en cuenta esa desigualdad de base. Y no solamente eso, miren cómo también esto, digamos, repercute en la mirada o en el trabajo que se hace para el adentro. Hace muy poco salió esta resolución, o este acordado, o este acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, donde crea el protocolo de prevención y actuación en violencia laboral y o de género en la modalidad laboral en el Poder Judicial de Córdoba. ¿Por qué? El gremio hizo una investigación a través de una encuesta anónima, en el cual salió la gran cantidad de casos de violencia laboral de género que había adentro del Poder Judicial. ¿Cómo podemos dar un buen servicio de justicia? ¿Cómo podemos hablar de género realmente cuando las propias trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial también son violentados justamente, ya sea por qué, por algún superior o por lo que eso significa, ¿no? Es muy difícil poder denunciar a alguien porque después sabes que no ascendes nunca más. Bueno, todo eso también tiene una repercusión negativa a la hora de intervenir en clave de género. Por lo cual, repensarnos las prácticas en clave de género es mucho más que una lectura de las leyes, que una lectura de una reforma, una lectura de una sentencia, sino es todo un engranaje institucional que también debe ser modificado en esa clave. Y acá, justamente en este protocolo, se dice que el objetivo de este protocolo es garantizar la prevención, detección precoz y el abordaje multidisciplinario de las situaciones de violencia laboral y de género en el marco del trabajo. Todo ello tendiente a garantizar un clima laboral satisfactorio y respetuoso de los derechos fundamentales de sus integrantes, en pos de la construcción de espacios de trabajo saludables que redunden también en obtener mayor eficacia en la prestación del servicio de justicia. La cantidad de licencias psiquiátricas que tenemos dentro del Poder Judicial y en el ámbito de familia, digo, bueno, eso también nos debe llamar la atención en lo que tiene que ver con modificar las prácticas. ¿Por qué pasa lo que pasa? Que este protocolo prevé la creación de un equipo interdisciplinario para la recepción, seguimiento e intervención sobre casos vinculados a la problemática, y al mismo tiempo propone un procedimiento con el objeto de brindar un cauce apropiado para hacer presentaciones y garantizar un abordaje rápido de la situación conflictiva. Tanto la actuación del equipo como el procedimiento en sí mismo están basados en principios de reserva de las actuaciones, confidencialidad, perspectiva de género, no revictimización, contención, acompañamiento integral de las personas afectadas en todo el proceso. Si esto es lo que le tengo que satisfacer a los propios trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ni hablar a los propios justiciables. A su vez, el protocolo propone la creación de un observatorio de violencia en la modalidad laboral que monitoree la problemática en el ámbito del Poder Judicial. Me gusta, y está muy bien, que nos animemos también a poner, digamos, a ir tocando esos lugares sensibles, porque en definitiva vamos a tener un abordaje sin violencia cuando nos atrevamos también a denunciar y a poner esto sobre el escenario, justamente son temáticas que hasta hace poco estaban silenciadas. Y vuelvo otra vez al anteproyecto o a los fundamentos del anteproyecto, y en esto que me parece interesantísimo que propone, un poco también para ir viendo la complejidad y la amplitud de repensarnos en clave de género, cuando dice el anteproyecto incluye 2 reglas vinculadas ya no al género de las partes, sino a las abogadas. Y ahora que estamos acá en un colegio de abogades, digamos, me parece importante destacar cómo un anteproyecto va a receptar diferenciaciones de las abogadas o abogados. Por un lado, se agrega un régimen de suspensión de plazos que, aunque está concebido sin direccionamientos precisos a alguno de los géneros,
sabemos que es especialmente intuitivo de las mujeres abogadas, como nos pasa, por ejemplo, con la compensación económica. En la práctica, realmente esa figura ha sido mucho más justamente utilizada en la gran mayoría, yo digo casi el 99% de casos de mujeres justamente que piden compensación económica, que se han visto perjudicadas tras la ruptura del divorcio, tras la ruptura del matrimonio, o tras el cese de la unión convivencial, justamente una situación económicamente mucho más desventajosa. Las razones que motivan la suspensión de los plazos de hasta 10 días son parto, guardas con fines de adopción, internaciones hospitalarias del abogado o abogado, o familiares o personas a cargo. Empezar a visibilizar que también son personas humanas y que nos pueden pasar también cosas que amerite suspender en algunos casos los plazos, ¿no? Para las mujeres abogadas que tengan a cargo tareas de cuidado, reconocemos una extensión de plazos para realizar determinadas presentaciones. Y esto un poco también, qué pasa en la práctica, y traen datos de un muy buen trabajo que hizo la Dirección de Género del Ministerio de Economía de Nación, conjuntamente con UNICEF, que está publicado en las redes, y que es del año pasado, es lo que tiene que ver justamente con cuidados y el tema de la pandemia, ¿no? Y cómo se ha agravado. Y agrega, la extensión de plazos motivada en la división sexual del trabajo, consecuente desigualdad de distribución de las tareas de cuidado, tiene ciertos riesgos. Puede ser vista como la reproducción de ciertas injusticias y desigualdades, porque dice, yo quiero ir a la igualdad, pero le sigo reconociendo a las mujeres, y entonces acá se responden a esta inquietud que uno puede tener. De la distribución al reconocimiento, Dilemas de la Justicia en la era postsocialista de Nancy Fraser, una gran feminista, distingue dos líneas de respuesta para hacer frente a las injusticias por redistribución y por reconocimiento. Las afirmativas y las transformadoras. Las primeras pretenden morigerar las consecuencias de las injusticias, dejando intactas sus causas. Las segundas buscan deconstruir las propias causas de las injusticias. Si adoptamos esta distinción, no quedan dudas que la extensión de plazos es una respuesta afirmativa, que de ningún modo resuelve las causas de las injusticias. Pero estas injusticias no pueden ser resueltas por un código procesal, y entonces solo nos resta optar por dar una respuesta afirmativa o no brindar respuesta alguna, y por lo cual por eso están a favor de estas acciones positivas, porque la idea es que también esas acciones positivas sean por tiempo, para que después el día de mañana vayamos hacia una igualdad real. Y por eso mismo, con esta mirada también crítica, que, bueno, soy investigadora del CONICET, y ya los investigadores somos o debemos ser justamente críticos, porque en definitiva así también avanza el conocimiento científico, y así también avanza todo lo que tiene que ver con la cuestión de la investigación social, hace que salió publicado esta semana un trabajo que con Aida discutimos mucho, y la verdad somos críticas de este trabajo, porque dice, bueno, yo voy, esta idea del género, ¿no? Como si fuera también un derecho absoluto, como si fuera algo absoluto, y no está visto en términos de interseccionalidad. Y dice, yo voy a poner en crisis, se llama, ¿no? Un estado del arte metafórico que es preciso repensar, ¿no? Y acá dice esta autora, va a citar 3 artículos, el 2383 en materia de derecho real de habitación del cónyuge supársite, la atribución de la vivienda, y la mejora a favor del heredero con discapacidad, que son 3, digamos, instituciones con un gran tamiz de carácter patrimonial, si queremos, pero con un gran tamiz de carácter patrimonial, pero con una faceta también de índole personal. Lo que Ceci Grossman llama justamente de naturaleza jurídica mixta en el ámbito de las relaciones de familia, ¿no? Donde tiene parte y parte, donde no es estrictamente solo patrimonial. Hay también ahí algo de protección, algo, digamos, de seguridad, o algo también justamente de vulnerabilidad, en definitiva, ¿no? O de reconocimiento en algo no patrimonial también. Muy bien, ¿cuál es su crítica? Ella dice, estos artículos, así como están, escritos por el Código Civil, viola justamente el principio o la perspectiva de género. ¿Y realmente viola la perspectiva de género? Y acá dice, así, si existía un vínculo jurídico matrimonial que se disuelve por la muerte del causante, ustedes saben que la muerte del causante es una típica, digamos, la más común es el divorcio, pero en realidad, y la nulidad de matrimonio, que ya casi no hay, lo cierto es que el fallecimiento de alguno es la extinción de ese matrimonio. La cónyuge supársite adquirirá de pleno derecho de manera gratuita y vitalicia el derecho real de habitación sobre el inmueble de propiedad del causante. Pero si el vínculo jurídico se basa en la convivencia, que también finiquita con la muerte del causante, el ordenamiento faculta solicitar a la conviviente el derecho real de habitación gratuito cuando acredite un estado de necesidad, y por un plazo máximo de 2 años. Cabe agregar que este derecho de la conviviente supársite es pasible de extinguirse si acredita que éste tiene un nuevo plan de vida. Y acá también tiene que ver con esto. Ella misma cita el 2383 como parte de su núcleo duro de interpretación. Y acuérdense que el derecho real de habitación del cónyuge supársite no se acaba por proyecto de vida distinto. Justamente es un cambio de 3563 bis del Código Civil
y el actual, donde justamente el estar casado de nuevo, el tener una unión convivencial de nuevo, no me hace perder. Por lo cual, ojo con esto, porque digo, también el código tuvo en cuenta justamente eso en términos de vulnerabilidad. No quiere decir que yo vuelva a formar pareja que automáticamente pierda ese derecho real que uno tenía. Pero además acá, cuando uno analiza, no es un tema de género, no, es un tema de la unión convivencial en sí. Si yo te doy los mismos derechos que el matrimonio, la pregunta es qué diferencia hay entre el matrimonio y la unión convivencial. Si yo te doy todos los mismos derechos. Porque además, ¿por qué le importa el derecho real de habitación? Cuando en realidad, en términos sucesorios, lo que le debería a ella preguntarse primero es si no debería ser también heredera forzosa, o más todavía. Podríamos repensar un sistema donde sea heredero no forzoso en todo caso, porque hoy tenemos un caso muy interesante que está tramitando en Tierra del Fuego, que es un caso de una pareja de 23 años, el tipo fallece, como no tenemos la cultura del testamento, porque implica también conectarte con la muerte, no tenemos la cultura del pacto, por lo cual el único inmueble que tenía se lo va a llevar el fisco. Y la pregunta ¿es justo que se lo lleve el fisco antes que ella? Y claramente no. Y lo bueno de tener un control de constitucionalidad difuso es que justamente en este caso uno lo puede plantear sin problema. Pero ojo, en todo caso el sistema es mucho más complejo que solamente hacer esta mirada chiquita de la cuestión de género. Porque además, esto mismo que decimos para las mujeres, también lo digo para los hombres. Porque aparte puede ser 2 hombres o 2 mujeres en el marco de tener relaciones y haber justamente hecho una mirada plural de la diversidad, donde también acá tenemos el tema de la orientación sexual. Por lo cual, me parece que ponerle a todo género es un problema también, es no entender justamente, es empezar a desvalorizar la cuestión de género. Ojo con esto, porque estas son problemáticas que habría que analizarlas, no, porque si no ahora debería ser toda la cuestión de género es preferencia, y no quiere decir automáticamente preferencia, tiene que ver si hay en esa situación que se está ahí planteando una desigualdad de base donde la cuestión de género tiene un elemento central. Eso es mucho más conflictivo y mucho más complejo que ponerle a todo ahora en cada párrafo o en cada artículo o en todas las instituciones jurídicas que son todas desiguales porque no tienen, digamos, en mira la cuestión de género. Y en términos de uniones convivenciales, el tema de qué derechos le damos y qué derechos no es justamente por el derecho de edad. Porque una cosa es una pareja de 23 años, pues a lo mejor duró nada más que 2 años. También hay que empezar a sopesar el principio de razonabilidad. Porque es cierto que ellos no pasaron por el registro civil. Por lo cual yo no tengo por qué ponerles todo el régimen jurídico del matrimonio, porque eso también violaría su derecho a la libertad. Y ella agrega, ¿no? Por otra parte, la mejora de un heredero con discapacidad, descendiente o ascendiente con discapacidad que faculta al causante a afectar 1/3 de las legítimas, indudablemente recaerá sobre la porción legítima que corresponde a la cónyuge superstite. No solamente a ella, sino también a los otros hermanos, o sea, a los otros hijos. Y la pregunta es, ella habla de acá también que esa norma viola el principio de la perspectiva de género. ¿Y si fuera una hija con discapacidad? Que tengo la cuestión de la discapacidad, esta interseccionalidad, ¿qué pasa? Se le cae todo su elaboración teórica. Y dice, hasta aquí podemos pensar en un principio de solidaridad familiar, para admitir la afectación. Y ellos siguen sonando sensato. Bueno, no obstante, vuelvo a las metáforas cotidianas y a pensar sobre qué sistema conceptual metafórico descansa la solidaridad familiar. Indago más profundo y me pregunto si ese mismo bagaje metafórico se aplicó antes para poner en pie de igualdad el trabajo no registrado de las mujeres. Son temas distintos, no mezclemos pera con banana. Una lectura priorística me hace reflexionar que no se usan los mismos criterios para definirla, aún accediendo a esa afectación de la legítima de la cónyuge superstite. Esa misma solidaridad familiar la enrolará posteriormente el flamante y a la vez inveterado cargo de cuidadora. Confunde este derecho a una porción de la legítima, justamente la mejora dentro de la legítima de la persona con discapacidad, del descendiente con discapacidad, del hijo o hija con discapacidad, con ser cuidadora o no de esa persona con discapacidad. Son 2 temas distintos. No quiere decir que automáticamente esta cónyuge sea justamente la cuidadora de. Yo digo, ojo con esto, seamos serios a la hora de analizar la cuestión de género. Porque si terminamos banalizando o terminamos haciéndola realmente mal, terminamos perjudicándonos justamente una mirada que es sumamente profunda. En definitiva, ahora sí entramos a ver algunos procesos, o algunos casos también, que parece interesante por traer a colación a los fines también de profundizar, no solamente formas de abordaje, sino también formas de planteos, cómo se han planteado ciertos casos. Como ustedes saben, antes de ayer la Corte Suprema de México dictó una sentencia sumamente importante, porque México tiene un sistema muy distinto al nuestro, que es cada uno de los estados tiene su propio código civil y su propio código penal,
por lo cual toda la regulación en materia de matrimonio igualitario, en todos los temas, es por Estado, por lo cual las desigualdades que se van produciendo son enormes. Y entre ellas es la penalización del aborto, en algunos lugares se daban y en otros no. Por lo cual la Corte dijo, es un tema constitucional convencional de derechos humanos. Por lo cual, lo que esta Corte dice, que no se puede seguir penalizando a las mujeres por hacerse abortos, claramente eso es para todos los estados. Eso también es fuerte en México. Y acá el presidente de la Corte de México, un tipo que es brillante, de las pocas personas que me he emocionado cuando lo he escuchado hablar. Hace 2 años que estaba en México justamente en una jornada sobre, digamos, para jueces y juezas, sobre todo lo que tiene que ver con la mirada de género, perdón, con la mirada de derechos humanos, y acá su presidente, que es Arturo Saldívar, dice, hoy es un histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy, es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de la más vulnerable. Y esto que venimos a reafirmar acá, también es importante porque vemos los embates que estamos teniendo en Salta, básicamente, o precisamente en Salta, en lo que tiene que ver con tirar abajo una ley que lejos de haber sido la ley que mayor, digamos, debate social ha tenido en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, ¿no? Y que después un juez o 3 jueces la quieran tirar abajo, por eso también tiene, digamos, problemas en términos constitucionales, digamos, convencionales, en especial lo que tiene que ver con la división de poderes y con qué le corresponde a cada uno. Que un proyecto de ley haya pasado por la ciudadanía como pasó y haya ido al Congreso de la Nación con todo lo que significa, y para que después, en un caso solo, digamos, uno plantee la constitucionalidad de la norma. Bueno, eso también es un problema en términos estructurales, en términos democráticos, lo que tiene que ver con las avanzadas, de esta mirada, digamos, reactiva que ha tenido este tipo de legislación. Y traigo acá un caso que no está publicado, que es un caso también muy interesante de Córdoba, que se da en un juzgado de Río Segundo, y la Cámara que interviene es la Cámara de Familia de Córdoba. ¿Cómo es el caso? Es, digamos, raro. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, de violencia. Ojo, la violencia que se denuncia acá es en el marco justamente de una IVE. ¿Qué quiere decir con esto? Es un padre que a su hija de 16 años, que estaría embarazada, la obliga a tener que abortar. Por lo cual, por lo menos dice que, digamos, la denuncia la hace la madre de que el padre quiere obligar a su hija a que aborte. Esa es la situación de violencia que se denuncia. No es que el marco de una situación de violencia familiar, que ya viene de antes, está este otro tema, sino que el concepto de violencia tiene que ver con el consentimiento. Si la adolescente está cooptada, si la adolescente está obligada, si no es libre su consentimiento, en el marco de lo que tiene que ver con la ley de IVE. Bueno, acá el juez lo que había dicho es que esto no era un tema para judicializar, pero si bien el juez dice esto, le da intervención al ámbito de salud para ver que realmente cómo se trabaja y cómo realmente se habla con la adolescente sola, para que ella sea la que realmente decide y consienta, etc. Y pide el archivo de las actuaciones. Pero antes le da intervención a la asesora de menores que no le había dado intervención. Por lo cual acá la asesora dice, no se archive nada, porque yo estoy tomando intervención ahora, no se archive, yo quiero, digamos, que le escuchen a la chica en el proceso, y la pregunta es, si la escucha a la chica en el proceso, termina haciendo una intervención judicial de lo que tiene que ver con el consentimiento para la IVE, cosa que el propio artículo 8 de la ley de IVE te dice expresamente que se aplica el artículo 26, última parte, cuando dice que 16 a 18 es exactamente como un adulto a los fines del consentimiento informado para la organización de la IVE, ¿no? Acá la Cámara dice, bueno, a ver, los agravios ¿cuáles son? Básicamente los trae la asesora letrada, ¿no? Cuando dice que el archivo de las actuaciones no le permite a ella poder intervenir ni decir nada al respecto. La pregunta era, ¿para qué era? Porque si vos lo seguís judicializando, el tiempo termina siendo claramente algo desventajoso y algo que atenta a la salud del adolescente. Que no amerita la aplicación de las medidas de resguardo previstas por el propio juez, porque el juez había hecho algunas medidas en lo que tenía que ver justamente con el servicio de salud. Y la pregunta es, si el servicio de salud hubiera intervenido bien, a lo mejor esto no hubiera pasado. También, que le causa gravamen, que se le convoque como representante complementario después de ordenar el archivo, y ordena que el conocimiento de todos, padres y la joven, lo que prevé la ley y su protocolo de actuación en cuanto al consentimiento, y finalmente rechaza el pedido de audiencia a los fines de evitar la revictimización de la joven. ¿No? Dice que también eso que dice el juez, a ella porque dice que en realidad debería haber citado a la joven para hablar con la joven, y no esto de que dispone acá la asesora, que bueno, que en realidad, el juez, que en realidad por la ley de IVE se le dé intervención a los padres y a la joven, pero que
se rechaza el pedido de audiencia porque en realidad esto no era necesario, porque esto tiene que ser no judicial. Entonces, la asesora, bueno, acá dice que justamente hay una situación de violencia familiar, pero no, digamos, pero no vos lees y decís una situación de violencia familiar que ya estaba de antes. No, es por esto que la madre, que es la que denuncia que el padre justamente ejerce violencia al obligarla a abortar, ¿no? Muy bien, ¿qué dice acá la Cámara? Bueno, primero aclara un poco bien lo que pasó, ¿no? Porque es bastante como confuso. Dice, si bien el juez dijo que la conflictiva familiar no amerita la aplicación de medidas de resguardo previstas en la ley 9283, sin perjuicio de lo cual dio intervención a la representante complementaria. Como que, a ver, acá hay una cierta contradicción, ¿no? Ordenó poner en conocimiento de los padres y de la joven el contenido de dicha ley y su protocolo, y rechazó el pedido de audiencia, o sea, de la ley de IBE. Y la pregunta es, si se trata de un adolescente de 16 a 18, acá lo que los progenitores digan no tiene entidad, no tiene importancia. Digo, también acá hay un cierto error a la hora de interpretar el artículo 8 de la ley de IBE. Y acá dice, con fecha tanto se agregó el diagnóstico de situación debidamente diligenciado por parte del equipo técnico de la ciudad, o sea, hubo una intervención. Porque si hay acá un oficio dirigido a, claramente hay una intervención. A la trabajadora social del área de desarrollo de la municipalidad, que dan cuenta de realizar una comunicación telefónica en virtud de las restricciones por el COVID, tanto con el grupo familiar conviviente y no conviviente, que puntualmente se mantuvo comunicación. Y pues el doctor Tagli, un obstetra del que no recuerda datos, llevaría al adolescente a una consulta a Córdoba. Todo mal manejado, digo, seguimos teniendo problemas en las prácticas de que no nos hacemos cargo de qué es la ley de IBE, quién le corresponde qué. Por más que sea una ley sumamente precisa, tan precisa, que recién el decreto reglamentario de la ley salió ahora en agosto. Tuvimos casi 6 meses sin reglamentación y claramente se puso en vigencia y operativo al día siguiente, que digamos que se había, digamos, que según la ley tiene que entrar en vigencia, por lo cual no hubo problema al respecto. Y acá dice, se certificó por Secretaría que se mantuvo comunicación telefónica con los progenitores de la joven, de 16, quienes dijeron que su hija se encuentra medicada por problemas de salud, artritis, que a la fecha y mediante estudios médicos, ecografías aún no pueden precisar si se encuentra embarazada, por tal motivo el lunes próximo tiene turno para una nueva ecografía, que se les dijo que deberían suspender la toma de medicamentos porque podrían afectar el crecimiento del bebé por nacer. Dicho profesional, al momento de la consulta, informó que en caso de que la joven decidiera terminar el estado de embarazo y practicar un aborto, debía ser con total consentimiento y que no podía obligarla a dichas prácticas. Información que también es dada a los progenitores. Digo, si es solamente el consentimiento de ella, no sé qué tienen que opinar los progenitores, ¿no? Y acá lo que dice la Cámara es, y me parece que lo más importante es, lo expuesto permite corroborar que la providencia cuestionada resulta ajustada a derecho. En efecto, tal como lo sostuvo el juzgador de conformidad a lo dispuesto por la ley, o sea, el archivo de las actuaciones está pensando acá la Cámara, ¿no? Y su protocolo de actuación para la práctica de interrupción, dice, entre otras cuestiones, dispone la obligatoriedad de su aplicación por los centros esenciales y hospitalarios, en caso de concurrir una niña o adolescente, quienes además deben ser escuchadas para brindar de manera libre y voluntaria el consentimiento informado. Ello conforme a lo dispuesto el artículo 26, que establece como regla cuando se trata de un adolescente de 16, su plena capacidad y por ende con autonomía suficiente para decidir sobre su propio cuerpo, sobre la realización o no de la práctica médica. Pero me parece que encontrándose interviniendo el centro de salud respectivo y habiendo sido noticiado incluso el director del hospital, no se avisora en modo alguno la necesidad de la intervención judicial requerida. Ello desde que la entrevista al adolescente a los fines requeridos serán causada a través de la atención sanitaria que presta el equipo de salud correspondiente. Esta área específica de dicho equipo de salud garantizar el acceso a la IBE y prevenir, evitar peligros y daños a la integridad. De allí que serán los encargados de constatar y obtener un consentimiento libre e informado, lo que necesariamente importa un examen de la existencia de algún vicio de la voluntad del adolescente, como podría ser el caso de configurarse el ejercicio de violencia. Pero son ellos los que tienen que analizar todo esto, no es la justicia. De allí que en el acotado marco del proceso sumarísimo de violencia familiar, el archivo de las actuaciones debe confirmarse. Lo resuelto en orden a no fijar una audiencia a los fines de escuchar al adolescente en los tribunales guarda estricta coherencia con las condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto. Entre ellos, el trato digno, la privacidad, el ambiente de confianza y la intimidad, la confidencialidad y el resguardo. Que todo esto es en el ámbito de la salud y que la justicia no quiso, a través del archivo también, justamente no seguir revictimizando. Digo, por lo cual considera que está mal conseguido el recurso y que claramente lo que el juez dijo de archivar estaba bien. Pero digo, miren cómo
hay esta todavía judicialización, aunque la ley, y el decreto reglamentario que todavía no estaba vigente, no estaba presentado al momento de esta sentencia, porque esto es del 23 de julio y esto, el decreto reglamentario es de agosto, los primeros días de agosto, lo cierto es, hay todavía una tensión fuerte de ir a judicializar, por un mal trabajo también en el ámbito de salud. Y esta operatividad en clave de género, la no judicialización, ¿por qué es? Porque justamente tiene que ver con el concepto de accesibilidad, del acceso, y el acceso más fácil justamente es aquel que está en el ámbito administrativo, en el ámbito del campo de la salud, del campo especializado, que no es la justicia. Y bueno, entonces por eso también tenemos reglas claras, pero cómo se aborda y qué le corresponde a cada uno sigue siendo un tema central. Tenemos un caso de hoy, que salió publicado, que me lo mandaron hoy, que no salió publicado hoy, que es un caso también muy interesante, que compromete una normativa, digamos, que tiene un raigambre, digamos, de una mirada clásica de las relaciones de familia, ¿no? ¿Cómo es la pensión no contributiva a las madres de más de 7 hijos, ¿no? De 7 hijos o más. ¿Cómo es el caso? Es un caso se presenta el señor M, interponiendo medida cautelar contra la señora, a fin de que disponga el pago de la pensión que percibe la señora como madre de 7 hijos a su favor. ¿Por qué? Porque los 7 viven con él. Por lo cual él dice, si los 7 viven con él, ella me está pagando a mí una cuota alimentaria muy baja, por lo cual que me dé a mí esa pensión que ella recibe. Que esa pensión es individual, es personal y es vitalicia, así como lo dispone la propia normativa al respecto. Manifestó que después de la separación, los 7 hijos quedaron conviviendo con él y bajo su cuidado. Que no obstante ello, la madre siguió percibiendo la pensión y a pesar de que le fue solicitada su percepción en la mediación y en el divorcio, además de la cuota alimentaria a favor de sus hijos, sin arribar a ningún acuerdo. Sostuvo que la pensión por madre de 7 hijos es a favor del progenitor, que convive con los mismos, y resulta incompatible con cualquier otro tipo de ayuda económica que brinda el ANSES, como es Asistencia Universal por Hijo. La demandada, ¿ella qué dice? Manifestó que en el 2019 arribó a un acuerdo de mediación con el actor por una cuota alimentaria de 5.000 pesos, actualizable semestralmente con un 10%, la cual se encuentra cumpliendo, que el señor pretende la percepción de un beneficio que le pertenece a ella, que según la ley, su decreto, es del 90, o sea que ya es viejo. Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por la ley para acompañar a grupos vulnerables, en este caso ser mujeres o mujeres trans, que sean madres de 7 hijos, sin importar qué edades tengan. Que por esta razón ella no está obligada a transferir dicho monto vitalicio, que tuvo que irse de la casa por ser víctima de violencia, y que por tal motivo tampoco se encuentra viviendo con sus hijos. Miren cómo te va cambiando el panorama cuando te ponen el tema de víctima de violencia. Por eso, el Código Civil está escrito en igualdad, porque la idea es justamente parte de esa igualdad, digamos, de esa igualdad formal. Pero cuando vos tenés un caso de violencia de género que la atravesás el Código Civil con la 26.485, te va cambiando el tipo de abordaje, el tipo de mirada, el tipo de resolución. Y acá dice, por tal motivo tampoco se encuentra viviendo con sus hijos, entendiendo tal extremo como una cuestión a ser tenida en cuenta para poder analizar la integralidad de la medida con la obligada perspectiva de género. Dice Paula Fredes, que es la titular del juzgado número 11 de familia de Viedma. ¿Qué dice el actor? Reconoció los pagos percibidos, pero manifestó que eso es insuficiente, que la señora se limita a abonar el monto original de 5.000 sin la actualización semestral, que se homologue el acuerdo de mediación y se intime ahora a ella a pagar 6.655, bajo percibimiento en caso de incumplimiento de proceder a retener dichas sumas del beneficio previsional que percibe. Ahora, ¿qué dice en esta pretensión cautelar? La ley 23.746, que es la que regula este beneficio, dispuso una pensión mensual para las madres que tuviesen 7 hijos o más, como un beneficio inembargable y vitalicio, por lo cual esto de que después lo voy a tomar de acá, el decreto reglamentario justamente precisó los requisitos y dice, para poder cobrarlo no poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permita su subsistencia, y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos, con capacidad económica suficiente para proporcionarlos en un importe igual o superior al de la pensión instituida por esta ley. Diseñada por una mujer abocada a las tareas del hogar, a la crianza y cuidado de los hijos. Si bien en la década del 90, dice Paula, ya comenzaba a gestarse el movimiento feminista, el rol tradicional patriarcal en el que se ubica la mujer era el de la mujer madre y el cuidado de sus hijos siendo preferida por la ley para ello. Tanto la ley como su decreto tenían como sujeto protegido a las mujeres madres y al cuidado de sus 7 hijos. Pero incluso, aunque ellos ya fueran mayores de edad y no vivieran con ella, el beneficio es vitalicio e inembargable, porque la pensión
es para ella por haber parido 7 hijos. Entonces dice, y este es un tema que no es menor, la violencia de género. El reclamo que dio origen a esta acción cautelar no es más ni menos que más violencia por parte del señor, en contra de la madre de sus hijos. Mientras que convivían, quedó aprobado que existió violencia física, amenazas, manipulaciones, insultos que llevaron al límite a la señora incluso a intentar quitarse la vida. Después de la separación y el divorcio, el señor continuó ejerciendo violencia, esta vez económica y también psicológica, utilizando esta y otros reclamos anteriores para generarle culpa por haberse ido de la casa, revictimizándose por el cuidado de los hijos, enfocándose en el abandono de esta mala madre, que prefirió la vida al lado de otro hombre que la vida familiar y al cuidado de los hijos. Vos me abandonaste, te fuiste con otro, ahora esto tiene un costo. Esta concepción patriarcal aún subyace en el pensamiento de las partes, porque la señora continúa sintiéndose culpable, pensando que haber dejado la casa implicó cumplir con la profecía patriarcal de que la mujer tiene que tolerar todo y la que se va es porque abandona la familia. Ahora, la señora C quiere ser una persona autónoma que no dependa de un hombre para gestionar su economía y su gasto. Sin el cobro de esta pensión no podría subsistir. Hacer lugar a la pretensión del actor implicaría un nuevo acto de violencia en su vida y esta vez por parte del Estado, o sea, Poder Judicial. Se debe rechazar la pretensión del señor, quien además peticionó percibir el 100% de dicho beneficio cuando existen 2 hijos que no están en edad alimentaria, que trabajan y han formado pareja. Son 5 las hijas menores de 21 años y solo 4 de ellas son menores de edad, o sea, de 18 a 21 tenés algunos y por debajo de 18 tenés 4. El señor debió haber peticionado la homologación judicial del acuerdo y haber requerido un aumento de la prestación alimentaria de ser necesario. Incluso pudo intentar una acción en la justicia federal para que se le reconsidere la incompatibilidad de la pensión de madre con las asignaciones universales por hijo para sumar beneficios para ello. Que claramente acá había algo para poder repensar, ¿no? Si este beneficio capitalicio a ella, bueno, es realmente razonable que sea incompatible con cualquier otro beneficio cuando estos otros beneficios es a favor de los hijos. El acceso a la justicia, la protección de los derechos de los grupos vulnerables y más vulnerados, como son las mujeres y personas menores de edad, y la pacificación del conflicto resultan principios insoslayables sobre las que deben recostarse todos los procesos de familia. Asimismo, la flexibilidad de las formas es otra garantía derivada de la tutela judicial efectiva. La respuesta jurisdiccional que mejor contempla los derechos de las partes y pacifique el conflicto es la homologación parcial del acuerdo respecto a la prestación alimentaria. En caso que hubiera incumplimiento o fuera necesario reajustar la prestación alimentaria, conforme al índice de actualización pactado, deberá realizar la correspondiente liquidación y seguir la vía de la ejecución pertinente. Por lo cual rechaza la medida cautelar impuesta por el señor y homologar parcialmente este acuerdo que habían arribado. Miren cómo el haber repensado la situación, porque era una situación de violencia y esta idea de la revictimización, esta idea también de la culpabilidad por una madre que se fue y abandonó el hogar, todo eso, esa relectura en clave de género, hizo cambiar todo el panorama en lo que tiene que ver con qué se determina decidiendo en este planteo y en este caso. Ahora vamos también a otra cuestión que es interesante, que tiene que ver con la cuestión alimentaria que está hoy muy en boga. No voy a entrar acá a hablar del proyecto de Jimena López, del Frente Renovador, sobre el tema de las pensiones, digamos, el tema automático, de retener, etcétera, porque está ahora analizándose y viendo algunos cambios, así que me parece mejor dejarlo para otro momento. Estoy trabajando en este proyecto también, pero por lo cual no puedo tampoco hablar mucho al respecto. Lo cierto es que acá traigo el tema de los alimentos. ¿Qué pasa con la obligación alimentaria en las uniones convivenciales? Porque como sabemos, en materia de matrimonio, los alimentos es justamente una obligación alimentaria durante la separación de hecho, y en especial tras la ruptura en los casos básicamente del 434, inciso A, inciso B, que es extrema necesidad y cónyuge enfermo. Mejor dicho, cónyuge enfermo primero y extrema necesidad en el segundo caso. Sin embargo, a la hora del cese de la unión convivencial, en principio, el código no prevé justamente una obligación alimentaria. Tema que yo también pongo en crisis, yo también soy revisionista, no tengo problema, al contrario. Si yo no me preguntara y no revisara mis propios pensamientos, creo que no sería una buena investigadora, por lo cual, obviamente, también eso me parece que está bueno ponerlo otra vez en tensión. Lo cierto es que, ¿qué pasa con ese juego entre la falta de obligación alimentaria post-cese y cuando en la situación o en el caso planteado hay un caso de violencia de género?
Traigo acá este caso de Neuquén, hay otros casos más, pero en realidad traigo el más reciente. La señora D solicita que se ordene al señor abonarle de manera provisoria 20.000 pesos mensuales, hasta tanto pueda acceder a la pensión no contributiva en vías de trámite. Desde hace 8 años que no se encuentra dentro del mercado laboral, debido al modelo de organización familiar en el que el señor se ocupaba del sustento familiar, padeciendo un sistema netamente patriarcal. Esto de hombre proveedor, mujer cuidadora, ¿no? Alude a su condición de mujer en extrema pobreza, con discapacidad, a lo que se suma la violencia de género padecida. Justamente esta pensión no contributiva tiene que ver con esta situación de discapacidad. El juez de grado dispuso la cuota alimentaria provisoria, pero solamente a favor del hijo. Y acá ella viene a apelar porque dice, yo no lo pido por mi hijo, lo pido por mí, para mí. Y acá, cuando lo pide por ella, con respecto a eso, la jueza le dijo, deberá ocurrir por la vía y modo, teniendo en cuenta el acotado marco de las presentes actuaciones, ¿no? Y acá el tema es siempre ocurrir por el modo que corresponde, siempre ocurrir cuando siempre en familia tendemos a que haya una resolución integral de las problemáticas, ¿no? El tema de cuán flexible es el principio de flexibilidad de las formas, o se trata de procesos de familia que están justamente involucrados, temáticas como estas donde hay una situación de violencia en el medio. Acá, bueno, la Cámara dice, recuerda la ley de violencia, la 2212, que es la ley de violencia de Neuquén, donde justamente dice la presente ley tiene por objeto la protección contra toda forma de violencia hacia las personas, ejercida por algún integrante de su grupo familiar, estableciéndose el marco de prevención, protección, asistencia y atención psicosocial junto a los procedimientos judiciales. Se faculta al juez para dictar medidas cautelares ante la sola denuncia y conforme a la apreciación que hace en dicho momento de los hechos, sin perjuicio del trámite posterior y el ejercicio del derecho de defensa que haga el propio presunto agresor. Muy bien. Dice, el objeto de las leyes protectorias contra la violencia no es desplazar a los restantes procesos de familia, sino ser una herramienta útil y eficaz para dar una respuesta urgente cuando media una situación de peligro. Los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares, procedimiento del derecho y peligro de la demora, deben ser interpretados de una perspectiva diferente de la habitual en casos de violencia familiar. O sea, siempre en principio pro de la intervención. La resolución del caso no puede apartarse de las directivas dadas por las reglas de Brasilia y justamente por la CEDAW. Y también cita, obviamente, la Belén do Pará. Miren cómo este corpus iuris que decíamos antes, robusto, justamente acá viene a ser puesto sobre el escenario en esta sentencia. Y se resuelve hacer lugar al recurso de apelación y claramente determinar que el señor le abone la suma mensual de 20.000 por el plazo de 6 meses, por un plazo. ¿Por qué? Porque la situación de discapacidad más ser víctima de violencia hace que todo esto ponga una situación de vulnerabilidad que claramente, si bien no está fundada en el Código Civil, porque no hay ahí una causa fuente alimentaria por haber sido una pareja conviviente, sino en todo caso esto surge claramente de la ley de violencia. Y ahora sí vemos fallos que sí y fallos que no. Y traigo acá también un fallo propio de la provincia, que es un fallo que yo estoy convencida que es un fallo que no. Yo soy muy crítica de la CENAF Córdoba, les aclaro, digamos, también lo quiero explicitar acá, y como soy investigadora del CONICET, tengo una libertad plena, por lo cual yo soy muy crítica de la CENAF Córdoba. Suele ser un órgano donde realmente trabaja a mi gusto, no me gusta cómo trabaja en realidad, ¿no? El tema de los tiempos, de cómo se maneja, bueno, a mí no me gusta mucho el trabajo de la CENAF Córdoba en general, en muchos casos que yo he conocido, que por lo menos me han planteado, justamente soy crítica. Pero, y acá no ha sido la excepción. ¿Cómo es el caso? Es un caso de una mujer víctima de la violencia de género más extrema, como es el abuso sexual. Quedó embarazada y tuvo a este niño que lo da en adopción. Acá claramente ya dice que no tenía la ley de IVE, por lo cual no pudo apelar a, cuando en realidad la ILE te permitía en los casos de violación, pero sin embargo no pudo acceder a la ILE, y por lo cual hizo que tenga este niño, pero que no quiera saber nada y no lo quiera dar en adopción. ¿Cuál es el tema? La niña tal de 9 meses quedó al resguardo de una familia de acogimiento. ¿Para qué? Para después seguir adelante el proceso de adopción. Sin embargo, la CENAF pone en conocimiento que la niña en realidad va a quedar a cargo de unos tíos. ¿Cuál es el problema acá? La mujer dijo a través de su asistencia letrada, yo no quiero que quede en la familia ampliada, porque es mi familia. Y es para mí estar todo el tiempo pensando en el abuso sexual. Por lo cual, para el bien del chico y para el bien mío, no es un versus o el interés superior del niño o los derechos de la mujer. Es un y. Ambos también se ven satisfechos.
quiero que sea dado en adopción y no quiero que esté con estos tíos que forman parte de mi familia y no quiero verle al chico con lo que implica esto del abuso sexual todo el tiempo, que es malo para el chico y es malo para mí. La CENAF no cumple lo que dice el juez, se lo da a los tíos igual, y después de 6 meses los tíos vienen a pedir que se lo queden por el transcurso del tiempo. 6 meses nada más, no estamos hablando de 5 años, que son los casos que tenemos complejísimos de acogimiento, digamos, de qué pasa con usted en una familia, digamos que supuestamente lo va a cuidar por un tiempo, después se lo queda 5 años y después lo quieren adoptar, o los casos del 611, etcétera, ¿no? Entonces, la CENAF no cumplió, y ahora el juez lo que hace es, bueno, los tíos, ahora los tíos, digo, primero, ¿quién es la CENAF para no cumplir una orden judicial? Que tienen un manual propio, que tienen un poder propio. ¿Qué es esto? Venís y discutirlo acá, pero no es que no cumplís una orden judicial. Y claro, después viene y dice, claro, como hace 6 meses que están con los tíos, ya le dice mamá y papá, con estos meses, un año y pico, y dice el 607 dice que no es posible declarar intención de adoptabilidad si hay familia empleada, pero dice si hay familia empleada y agrega la última parte del 607. Y que sea adecuado al interés del niño, no cualquier familia empleada. Y esto es lo que tenés que analizar acá. Si están dándonos las situaciones para que realmente sea lo mejor para el interés del niño, que el niño justamente vaya al sistema de adopción o que quede con estos niños. Y agrega el juez. Lo mejor para tutelar el interés superior de G es que permanezca en ese hogar, así se garantizará su derecho a la vida en familia, su derecho a la salud y a no ser discriminada. Estás presumiendo que por ser una chiquita fruto de un abuso, ya nadie lo va a querer en la adopción porque lo van a discriminar. Una cosa insólita, ¿no? ¿Y qué dice acá? Bueno, el derecho a la vida. Y dice, no, yo no desconozco la perspectiva de género. No, sí. Conozco la CEDAW, conozco Belén do Pará, conozco las reglas de Brasilia, conozco la ley Micaela, digamos. Pero igual, ¿sabe qué? Me parece que en términos de sopesar, pesa más el interés superior del niño, porque aparte es el principio pro minores, que es más fuerte, como si fuera más fuerte de vulnerabilidad a vulnerabilidad que el de la mujer. Esa letrada dice que no se invisibilice la injusticia y la revictimización, que es para la progenitora víctima de abuso sexual, justamente, por el efecto postraumático, no pudo realizar la denuncia ni poner en consentimiento a su familia. ¿Qué relaciones interpersonales se pueden pensar para esta niña dentro de esta familia cuando su única representante legal ha expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos con una familia adoptiva que sea diferente a la de origen? ¿Y qué le responde a eso ahora el tribunal? La progenitora recibe el tratamiento psicológico adecuado, como si con terapia solucionamos todo. Y que se garantice su derecho a no tomar contacto con la niña. O sea, es tarea del Estado, contener a la mujer y brindarle las herramientas para su reinserción en la sociedad, ayudando al restablecimiento de los vínculos con su familia y poder internalizar sin sentirse vulnerada que quede bajo el cuidado de sus tíos. Flaca, bancate el abuso, ¿qué querés que te diga? Manejalo vos y con terapia, listo. O sea, y la revictimización, y bueno, manejalo porque, bueno, si vos te sentís revictimizada por esto, una cosa realmente que no tiene perspectiva de género alguna. Por lo cual, obviamente, y dice, ¿no? Este mismo tribunal que en un primer momento dispuso que la niña quede bajo el cuidado de una familia de acogimiento, o sea, cambió de postura, deben supeditarse las protecciones de las demás partes en pugna y este interés superior del niño, que en el caso concreto se traduce en que G siga bajo el cuidado de sus tíos. Por lo cual, cesa esta medida que tenía con la familia de acogimiento y claramente se reafirma que quede con estos tíos. Miren qué diferente es la solución que lleva adelante Gabriela Ávila, que es jueza de familia en Neuquén, en un caso del 30 de septiembre del 2020, ¿no? Que además, en el caso de Gabriela, no hay abuso sexual. Es alguien que no va a decir, digamos, que dice que no sabe quién es el padre, porque no sabe que tuvo relaciones sexuales con muchos tipos, pero, con varios, pero que no quiere decir quién es, que tampoco sabe cuándo quedó embarazada ni nada, que en realidad no es un tema de abuso, pero ella no lo quiere tener, que eso es lo principal, y por lo cual ella no quiere que nadie de su familia se entere. Y acá no hay ni abuso sexual, con lo que eso implica. Y acá dice, en fecha 10 de agosto del 2020 se presenta la defensora de los derechos del niño, relatando que recientemente había nacido un niño, y más, la mujer, que ya venía con pocos consultas previas a parir, ya le venía diciendo a los médicos, no quiero saber nada de mi hijo y hija, no quiero saber si es mujer o varón, no quiero saber si nació con 3,5 kilos, con 4, con quién nació, no quiero saber dónde está, no quiero saber nada.
Y por eso mismo la propia jueza en la sentencia le escribe con X porque adopta el lenguaje inclusivo, pero además porque la X es la que le permite no revelarle a ella si nació una niña o un niño. Por eso acá no sabemos bien qué es. Muy bien, ¿qué es lo que tiene la particularidad o el caso, cuál es el elemento, fáctico más importante? Agrega que M ha expresado que no desea que el niño permanezca en el entorno familiar, que ello le generaría a ella una grave afectación emocional, manifestando categóricamente su negativa de cualquier tipo de convocatoria a la familia de origen, a efectos de evaluar a la misma para asumir el cuidado del niño, al punto tal que ha dado su domicilio en la ciudad de Neuquén, ya que su familia desconoce el embarazo y el actual nacimiento del niño. Ellos son un pueblo muy chico en el interior de Neuquén. Que la ley 27610 llegó tarde, que claramente ella no pudo ir a una IVE, por eso es que no abortó. Que actualmente convive con su madre, quien desconoce la situación que expresa por expresa decisión de M, que no quiere comunicarle a ella ni a otro integrante de su entorno, que ha referido no concebir la posibilidad de que su red actúe como soporte de la crianza de un niño, ni que asuma el cuidado del mismo bajo ninguna circunstancia. Que M ha expresado que si algún integrante de su red familiar conociese la situación, actuaría como obstaculizadora de su voluntad, manifestando gran temor ante la idea de quedar excluida, tanto económica como efectivamente, del núcleo familiar. Sobre el posible progenitor, yo no puedo dar vuelta a la gente para que me diga quién es. Si no sabe, o si a lo mejor no lo quiere decir. Tengo un límite, por lo cual no es Fornerón. Digo, no hagamos paralelismo de casos que son distintos. En cuanto al progenitor del niño, menciona que no tiene una relación de pareja estable, que no ha realizado controles médicos, desconociendo cuándo quedó embarazada, y expresa haber tenido varias relaciones ocasionales, negando en la conversación la posibilidad de abordar tal dimensión. ¿Qué solicita? La inconstitucionalidad del artículo 666b, que habla de los 45 días de ratificación para el tema del puerperio, lo que tiene con el consentimiento informado, que en realidad cuando se decide ya pasaron los 45 días, y el 595 es lo que tiene que ver con el principio, desde el 595 del Código Civil, explicita los principios en materia de adopción. Y acá lo que hace es, el inciso C, tiene que ver con la preservación de los vínculos de origen o ampliado. Y por lo cual pide la inconstitucionalidad de ambas normativas. ¿Cuál es el tema? La pregunta es, ¿la inconstitucionalidad de una norma es una medida de última ratio? Justamente por eso que decíamos al principio. Lo vota el Congreso, con todo un debate democrático, votado, digamos que es votado por el pueblo, ahora que estamos a días de elecciones, ya sabemos lo que es el Congreso. Por lo cual, que un juez decrete la constitucionalidad de una norma, por más que sea para el caso concreto, por más que sea difuso, lo cierto es que estás desoyendo lo que ya dijo un poder que es el poder que está legitimado para dictar leyes, por lo que eso significa. Entonces vos tenés que primero romperte el coco, que si podés integrarlo de una manera distinta. Máximo con los artículos unidos del Código Civil, es el diálogo constante y sonante en lo que tiene que ver con los derechos humanos y la legislación civil. ¿Qué dice la jueza? La resolución de la situación que aquí se nos plantea demanda una interpretación y consecuente ponderación de derechos convencionales constitucionales que se encuentran en colisión. Por un lado, el derecho de M a elegir libremente su deseo de no maternar y que se respete su decisión de no indagar en su familia extensa, la posibilidad de permanencia del niño en su familia, y por el otro, el derecho del niño a permanecer en ella, salvo que tal decisión no sea respetuosa de su interés, por lo cual no hay colisión. Vos tenés que averiguar si en este caso, como en el anterior, si es en el interés mantener en una familia que va a ser expulsado todo el tiempo por todo lo que está rodeado, en el caso de abuso ni hablar, ¿no? Pero también en este caso de una gran negativa a. Y acá cita a Lagarde, justamente que la citamos al principio y así arrancamos. Históricamente la feminidad está atravesada por una dimensión óntica de ser para otro. Esta condición remite a la mujer a una permanente incompletitud y la ubica al servicio de una ética de cuidados encargada de dar, preservar, proteger, reproducir la vida. Los demás siempre tendrán prioridad sobre ella, vehiculizando su ser femenino en la postergación de sí misma. Que haga un esfuerzo ella, que el chico se quede con siempre se nos pide esfuerzos, ¿no? Esta idea de ser mujer-madre. Así entonces se construye su identidad en función de esta relación de servidumbre, sometimiento y dominio históricamente dado. Por lo cual acá la jueza, bueno, habla de la consumensus X, que es una figura en nacer bajo X, que es la figura cuando Francia reconoce el aborto justamente en la época de los 70. Acá lo que hace es receptar la figura de la consumensus X, que los chicos nazcan bajo X, que no se sepa quién es la madre. Algo así sería imposible que se recepte en el derecho argentino, por el peso que tiene el derecho a la identidad. Eso no quiere decir que lo pueda ser dado en adopción después, pero sí queda el tema de quién ha sido la persona que lo parió, por decirlo así. Ahora, el tema es que acá tampoco era algo para venir a traer acá, porque esto no está en debate, porque el derecho argentino no tiene esta figura.
Y habla, a su vez estaríamos quebrantando definitivamente la paz e intimidad familiar, pues en base a su deseo, M no le ha comunicado a nadie de su familia ni amigos sobre su embarazo. Con tan solo imaginar lo que sucedería si fuese el Estado, o sea, a través del jueza, quien comunique dicha circunstancia, no merece mayor análisis el impacto negativo que ello produciría. Me gusta preguntarnos siempre cuál va a ser el impacto de nuestra sentencia. Si el impacto va a ser negativo, si el impacto va a ser violar derechos, es claro que esa decisión no es la decisión correcta en clave de derechos humanos. No podemos perder de vista que la familia vive actualmente en la localidad de Añelo, de no más de 3.000 habitantes, y que junto a su progenitora, ¿no estaríamos obligándola, directa o indirectamente, a maternar? ¿Cómo seguiría la vida de M y sus amigos y familia frente a dicha situación? Por lo cual, si acá ella se hace igual, la inconstitucionalidad de las normas, yo creo que no haría falta, porque el inciso C, como principio, es la preservación de los vínculos de origen o ampliado, pero el inciso A, el primero, es el interés superior del niño, por lo cual por esa vía también se podía solucionar, resolver, sin ir a la inconstitucionalidad, justamente por una mirada de non versus, es el derecho de la mujer y también de ese niño a una inserción familiar con mucha mayor, digamos, protección y con mucha mejor aceptación con lo que eso significa. Y bueno, y acá otro tema, y ya con esto voy cerrando, si tenemos el tiempo para poder hacer algunas preguntas o digamos, un ida y vuelta en lo que tiene que ver con los planteos que se pueden generar en esta idea de repensar un montón de cuestiones en clave de géneros, que es, ¿qué pasa? Que es un caso también de Paula, ¿no? De Paula Fredes. ¿Qué pasa con los desistimientos en los procesos de violencia? ¿Cuál es el valor de un desistimiento en un proceso de violencia? ¿No? Y es un tema sumamente interesante, porque también es cierto que si no cuento con ella, y que ella quiera llevar adelante el proceso, es muy difícil obligarla a que siga adelante el proceso. La pregunta es, desde el juzgado, ¿qué se puede generar para que ella se sienta acompañada para continuar los procesos de violencia? Es un caso muy interesante porque es un caso de violencia del hijo adulto contra su mamá. Se presentan los señores Talitar, que son hermanos, formulando denuncia en los términos de la ley de violencia de Río Negro, contra su hermano, el señor J, manifestando que tiene graves problemas de adicción. El tema de las adicciones es un gran temor, siendo consumidor de cocaína y marihuana, que bajo los efectos de tales sustancias se torna agresivo y ejerciendo actos de violencia hacia su progenitora. Temen lo que pueda sucederle, ya que ella, por proteger al hijo y evitar que lo internen o lo excluyan, niega los hechos. Si bien su hermano viene teniendo seguimiento con sus adicciones, es su madre quien busca la medicación, pero él las administra sin tener resultados concretos. La jueza de turno dispuso la exclusión de la vivienda, prohibición de acercamiento en un perímetro no menor de 300 metros, y la evaluación del señor J por parte del Servicio de Salud Mental. Se fijó una vigencia de las medidas por 60 días. Al día siguiente, la señora pide que se deje sin efecto toda la medida de exclusión, porque aunque reconoció el problema que padece su hijo, no quiere la exclusión de la vivienda, sino su acompañamiento. Bueno, como siempre, digamos, estos son los hard case, digamos, los casos más complejos. Ojalá los que trabajamos en el tema sabemos que siempre la complejidad, esos son los temas que nos atraviesan, ¿no? Hay otros temas mucho más sencillos, bueno, justamente estamos bailando con las más complejas, claramente, ¿no? Y acá, la pregunta que uno se hace, que se hace Paula, ¿puede el Estado dictar medidas de protección sin que la propia persona quiera ser protegida? Y acá Paula lo saca por el tema de, si ella a la hora de desistir tiene un acto voluntario, o sea, o está viciada. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Sin embargo, la voluntad puede encontrarse viciada, entre otras cosas, por la violencia. Interesante la construcción que hace Paula, justamente, para negarle esta idea de no seguir interviniendo, como lo pide ella, de no seguir, digamos, justamente de desistir de esta denuncia. El artículo 276 dice: la fuerza irresistible y las amenazas que generan temor de sufrir un mal grave e inminente, que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causa la nulidad del acto. O sea, la nulidad de esta renuncia, ¿no? La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Si bien se refiere a las causas de nulidad de los actos jurídicos, dice Paula, resultan plenamente aplicables al caso concreto. Por eso trae ella toda esta construcción teórica doctrinaria, digamos, y también jurídica, ¿no? Pues está en la ley. Los informes dan cuenta de la existencia de una dinámica familiar de alto riesgo atravesada por la violencia física, simbólica, psicológica, donde todo ello está naturalizado y es minimizado por la víctima. Incluso informan la existencia de un apego patológico, de un desorden en el desempeño de roles de carencia de límites, y por ende todo ello genera desacuerdos y dificultades comunicacionales, lo que se agrava por el abuso en el consumo de sustancias que potencian los episodios violentos.
Habla otra vez del concepto de interseccionalidad, que cada vez está con mayor presencia en los fallos más contemporáneos, donde dice la interseccionalidad exige al juzgador no ignorar todas las categorías sospechosas que puedan concurrir en un caso y está obligada a realizar un análisis cuidadoso de estos criterios para garantizar que la justicia sea justa. El Comité de la CEDAW, una recomendación que es la número 19, que es la de violencia contra la mujer, que después la 35 la actualiza, que es de violencia de género, miren como también el propio comité va actualizando y modernizando sus propios términos. Establece de manera clara cómo la violencia contra la mujer menoscaba su libertad fundamental y anula el goce de sus derechos a la vida, a no ser sometida a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a la protección en condiciones de igualdad, etc. ¿No? Incita a todos justamente los derechos humanos que están comprometidos a raíz de la violencia. La víctima, además de ser mujer, es adulta mayor, por lo que existe un plus de protección. En este sentido, constituye deberes del Estado consagrados por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el de velar por la dignidad de la persona adulta, el respeto de su independencia y autonomía, el de su seguridad y el derecho a una vida sin violencia. La tutela judicial efectiva y el deber de la debida diligencia del Estado en casos de violencia no solo se trata de la pronta adopción de medidas de protección al momento en que se denuncian, sino que también dicho mandato se traduce en sostenimiento de las medidas cautelares cuando la víctima quiere desistir. En consecuencia, la manifestación de voluntad de la señora está viciada por la violencia a la que está sometida, quitándole el discernimiento y la libertad que el consentimiento requiere. Por lo cual, no hace lugar al pedido efectuado por ella, efectiviza la medida de exclusión, se encuentra vigente la prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros, disponer que el Servicio de Salud Mental del hospital realice un acompañamiento y tratamiento, y la señora deberá cumplir con las medidas de protección dispuestas, permitiendo el trabajo de la Dirección de Adultos Mayores y continuar con tratamiento psicológico. Esto de acompañar también a ella a sostener. Apela a ella y va a la Cámara, y la Cámara el 29 de julio dicta sentencia. Y está muy bien que sea en poco tiempo, porque en estos casos el tiempo también termina siendo violatorio y una violencia institucional. En la tardanza, en el tiempo del abordaje de estas problemáticas tan complejas, también consolidan o profundizan la propia situación, digamos, de gravedad y la propia situación de violencia que está, digamos, justamente en pleno proceso, o es lo que está ahí denunciado, ¿no? Como también uno al no dictar sentencia o dejar que el tiempo pase, termina siendo una violencia institucional. ¿Qué dice? La señora tal interpone el recurso de apelación, dice el fallo sustituye su voluntad y no respeta su libertad, autonomía ni su opinión, ya que pese a su condición de vulnerabilidad por ser mujer y una persona mayor, es capaz de tomar sus propias decisiones. Su integridad física nunca estuvo en riesgo y la solución adoptada implica colocar a J en la calle, olvidando que su hijo está enfermo. Reitera el pedido de ayuda sin que la misma consista en excluir a su hijo del hogar. Por lo cual, lo que hace es, no obstante la legalidad y legitimidad de lo dispuesto por la juez de grado, por el juez de grado no, por la juez de grado, las partes coinciden, por la jueza de grado, las partes coinciden en que la medida de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento no es la solución al problema. Por el contrario, implica un mayor riesgo para la vida de J, y más cuando al formular la denuncia, los hermanos tuvieron como objetivo primario requerir un acompañamiento psiquiátrico en forma compulsiva de su hermano. Si bien el brote actual responde a dificultades vivenciadas durante la pandemia, la adicción fue oportunamente atendida por el doctor Tal, a quien refiere como médico tratante, que por cuestiones administrativas fue removido de la atención hacia J, no logrando conectar con ningún profesional. Por lo cual, hacer lugar parcialmente al recurso de la señora, dejar sin efecto la medida de prohibición de acercamiento y de exclusión, y disponer de manera excepcional la entrega de un dispositivo antipánico a favor de la señora. Miren que algo hay de protección también a ella, por lo cual la violencia estaba. Ordenar al organismo de salud mental que en el plazo de 48 disponga la intervención de ese otro médico que por motivos administrativos no pudo seguir, a los fines de atender el estado del señor, porque fue con la única persona que en su momento había justamente logrado una cierta empatía o confianza. Miren cómo, bueno, los casos a la hora de interseccionalidad, lo que tiene que ver con las violencias en plural, no es solamente la cuestión de género, sino también la cuestión de género mirado, digamos, analizado, y a la hora de intervenir, o incluso a la hora de plantear, en esta mirada más compleja como es la que nos proponen los derechos humanos en clave interseccional. Bueno, acá corto, así, digamos, en todo caso el Power después les queda, por lo cual hay otros fallos más, pero me parece que a los fines de ir viendo cómo la cuestión de género, la perspectiva de género, toma centralidad en el abordaje, no solamente la sentencia, sino también a la hora de pensarnos nosotros cómo hubiéramos intervenido o que hubiéramos pedido, incluso siendo abogados, me parece que es interesante para empezar a pensar distintas medidas, ¿no? Y además, por eso sí termino,
siempre pienso, equipo que gana no se cambia, ahora que viene Argentina más tarde, vamos a ver el partido, equipo que gana no se cambia, equipo que pierde se cambia. Si hasta ahora, como nos hemos manejado, realmente sabemos que todavía le debemos mucho al justiciable, realmente la cuestión de género es una obligación para empezar a repensarnos en nuestras prácticas, si realmente por ese lado podemos tener prácticas más respetuosas en clave de derechos humanos. Nada más. Excelente, excelente, agradecidos todos y todas, brillante exposición. Tomé nota, doctores, de algunos pequeños comentarios en el chat y no de preguntas, así que bueno, simplemente voy a leer algunos comentarios que se hicieron en el transcurso de la disertación, de, por ejemplo, el doctor Cristian Martín Sereno, al hablar del protocolo de prevención y actuación en violencia laboral y de género de los tribunales de Córdoba, que habla de que es una realidad triste pero real, a ese punto, ¿no? De tener que instrumentar medidas en contra de la violencia laboral. El mismo abogado manifiesta que con relación a los cuestionamientos del trabajo en la CENAC de Córdoba, que usted, doctora, no es la única que tiene cuestionamientos con relación al trabajo. Los abogados de la provincia tenemos un poquito más de experiencia al respecto. Y bueno, Fer Vivona de Junín de los Andes, gracias por conectarse, plantea sobre si esto va a quedar grabado en un video. Sí, se está grabando y después nos conectaremos para ver cómo lo hacemos llegar. No tengo preguntas, así que quienes deseen hacer alguna consulta, solicito que habiliten su micrófono, los invito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario por hacer? Chan, bueno. Bueno, Marisa, yo te agradezco, la verdad, muchísimo. Uno puede escucharte, no sé, yo digo 3 veces a la semana, 5 veces al mes, y nunca una clase tuya, una conferencia, una disertación es igual a otra, porque siempre traes las últimas novedades, los últimos fallos, la última noticia para analizar, digamos, en todo este contexto. Entonces siempre es, la verdad, muy jugoso escucharte y nos quedan un montón de cosas dando vueltas que yo creo que la falta de preguntas es porque nos quedamos pensando así en toda la información que nos cabe en 1 hora y media. Muchísimas gracias de todo corazón y bueno, esperamos seguir contando con vos en algún otro momento, a lo mejor el año que viene. Sí, Muy y esperemos agradecida. que sea presencial, porque bueno, también es cierto que, nada, que el ida y vuelta, digamos, no que las preguntas, que las caras, que che, pero ¿qué pensás de tal cosa? Nada, es como que se extraña, ¿no? También un poquito de presencialidad, un poquito de afecto, un Pero poquito vos no de... te imaginás el lujo que sería para nosotros tenerte presencial acá. Es Vos como sabés, sería Viri, como... que hay algo, digamos, que yo te puedo decir. Yo viajo a todos lados. Y a todos lados es, porque también tengo, digamos, es la coherencia entre lo que se dice, se escribe y se hace. Digamos, quienes realmente construimos desde el interior, también en lo que tiene que ver con el interior también existe. Me parece que quienes tenemos una mirada de derechos humanos y territorial, yo soy feminista popular, con lo que eso significa, es la coherencia con también ver las problemáticas que hay en los propios lugares. Por eso siempre voy a todos lados. Así que bueno, Me obvio encanta. que voy Bueno, a ir. te tomamos la palabra, te vamos a buscar, te invitamos el café antes, después todo. Sí, Un sí, placer enorme. hemos notado muchísimo y agradecemos un montón tu humildad, que nos respondiste enseguida, que enseguida nos brindaste tu teléfono, que nos contestás a cada instante. La verdad que para nosotros del interior, esas cosas son invalorables. Así que agradecemos muchísimo, muchísimo tu predisposición, una disertación hermosa. Bueno, nada, re bien, estamos muy, muy agradecidos. No, la Doctor verdad que Darío. la agradecida soy yo por la confianza y termino antes de ir a ver Argentina, les paso el PowerPoint para que lo tengan, digo, no me voy a olvidar. Fantástico. Darío.
No me queda mucho más para decir. Que estamos plenamente satisfechos, por lo menos en lo personal, por el trabajo que han hecho vos, Natalia y Virginia, en contactar a semejante personaje de la justicia y de lo jurídico a nivel nacional. La verdad que estamos, yo muy orgulloso y muy satisfecho, y he tratado de agarrar cada uno de los conceptos que a manera así frenética fue diciendo la doctora, que desde ya muy, muy agradecido, doctora, por la deferencia tuya en llegar, tener este contacto casi directo. Soy un seguidor tuyo en las redes, más que nada en Twitter, así que yo soy un adicto a esas cosas, un adicto no, un seguidor, así que tengo alguna referencia tuya. Muchísimas gracias a todos los que han participado, que ha sido importante el número de colegas que han participado, incluso de actores en otras disciplinas, que estuvo presente en la charla tuya, que va a ser muy importante para aplicarlo luego a los casos que tengamos en nuestra zona, en nuestro foro. Muchísimas gracias a todos, y a Virginia y a vos, Natalia, muchas gracias por este contacto y este lujo que nos hemos dado por estos lados. Bueno, Gracias. me despido, gracias, les abrazo fuerte y nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias a vos, Marisa. Gracias, Marisa. Gracias a todos por Abrazo participar. enorme.